Muy bien, muy buenas tardes, queridos chicos. Vamos en esta oportunidad, ¿no? A poder volver a explicar un poquito acerca de lo que hemos tratado en la segunda sesión, ¿no? Ya que en dicha sesión sucedió un incidente. Lamentablemente no pude grabar lo que se pudo hablar en esa clase. Entonces hoy día voy a volver a hacer un pequeño recuento de lo que hemos hecho en esa clase, ¿no? Hemos hablado básicamente, hemos terminado el primer tema, que es poblamiento americano, y hemos empezado a hablar un poquito acerca del segundo tema, ¿ya? Asimismo, en los siguientes días voy a ya estar publicando ambos videos, tanto de la segunda como de la tercera sesión de nuestro curso de Historia del Perú. ¿Ya? Muy bien. Entonces no vamos a esperar más y vamos a de una vez comenzar. Vamos a hacer una especie de recuento de lo que hemos podido haber hecho hasta ahora en relación al primer tema, que es poblamiento americano. Les recuerdo que esta no va a ser la primera vez que vamos a ver un listado de teorías, ¿no? Que obviamente va acompañado de un listado de autores y un listado de sustentos con respecto a lo que cada uno de ellos plantea. Más adelante, ¿no? Ya vamos a ver algunas teorías más, pero ya enfocadas más a nuestro contexto como país. Y les recuerdo, como siempre les digo, pues se va a tratar de complementar las teorías clásicas que pudiste haber visto en el colegio o en la academia, dependiendo de tu formación, con otras teorías que también han existido y se han planteado, pero que muchas veces han quedado en el olvido o simplemente no son tan reconocidas. Bien, entonces empecemos. Vamos a recordar un poco lo que ya hemos visto. ¿Bien? Siempre no se olviden esa frase de la importancia, esta frase de Mark Bloch que siempre destaca la importancia pues de la historia, ¿no? Ahí siempre yo la voy a colocar como inicio pues de cualquier curso de historia. Muy bien. Primero el contexto, ¿no? Porque el poblamiento americano se va a dar dentro de un contexto, ¿no? Y vamos a definir ciertos elementos de este contexto. Obviamente, recordando que el hombre, desde un punto de vista ecocéntrico, forma parte de este contexto, ¿ya? Por eso también vamos a caracterizar al hombre, no solo al medio que le rodea, sino al hombre también. Muy bien. En un primer punto destacamos, pues, que esta es una época en la cual se va a desarrollar, ¿no? En la última glaciación denominada Wood o Wisconsin. Ya en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se estructuraba esto, ¿no? Miren, acá encontramos básicamente lo que les estaba comentando, ¿no? Tenemos un periodo mucho más grande que se llama pues el periodo cuaternario, el cual se va a dividir en dos etapas, el Pleistoceno, también llamada como era glacial o era del hielo, y el Holoceno, que nosotros lo conocemos pues en el mundo científico como la era o la edad de los nuevos climas, ¿no? Que se enmarca en un contexto pues de calentamiento global que actualmente estamos experimentando de una forma mucho más intensa, mucho más acelerada y vertiginosa en comparación a años anteriores. La Tierra se está calentando, la temperatura media global está elevándose de una forma muy, pero muy rápida, muy explosiva, ¿no? Obviamente esto acompañado a ciertos factores pues que impulsan este calentamiento global, que es una de las tantas manifestaciones pues del cambio climático, ¿no? Que ha adquirido un carácter muy particular pues en los últimos años, tanto así que ha sido tema de muchos debates políticos, ¿no? Y de muchas asambleas a nivel mundial. ¿Ya? Pero ese es el contexto que vivimos a partir, pues, aproximadamente de este tiempo, ¿no? De 10.500 hasta la actualidad. Sin embargo, ¿qué pasó años atrás? ¿No? Años atrás se desarrolló este Pleistoceno llamado la era glacial o la famosa era del hielo, ¿de acuerdo? Ahora, este Pleistoceno, como su mismo nombre lo dice, se caracteriza ¿por qué? Porque van a ocurrir glaciaciones. ¿Cómo qué glaciaciones? Por ejemplo, ahí tenemos la glaciación de Nebraska, que también no denominan la glaciación de Guns. Tenemos la glaciación de Kansas, también denominada la glaciación Kindle, y Illinois también denominada pues Reese, y Wisconsin también denominada Wood. ¿Ya? Wood. W-U-R. ¿Ya? Wood. Wood o Wisconsin. Ahora, ¿qué pasa? Si tú te das cuenta, hay un espacio vacío entre glaciación y glaciación.
Pero primero tenemos que definir qué es una glaciación. Una glaciación pues es un periodo geológico en el cual los casquetes polares que normalmente están retraídos, eso es lo que vemos en la actualidad, se ubican básicamente en los polos, se van a expandir. Los glaciares a nivel mundial, las placas de hielo van a expandirse y van a empezar a cubrir los continentes que estén más próximos, justamente estos denominados casquetes polares. A nivel continental, ¿qué va a pasar? Los nevados, los glaciares van a hacerse mucho más abundantes, ¿no? Y van a empezar también a recubrir gran parte de los territorios de tipo andino. Un contexto que se replicó en nuestro país en sus primeros años, que lo vamos a estudiar dentro de unos momentos, ¿correcto? ¿Qué más va a pasar? Obviamente, toda esta expansión del hielo va a ir acompañada no de un aumento de la temperatura, sino de un descenso dramático de esta. Asimismo, debemos recordar pues que esta expansión de los hielos va a traer un desafío gigante, tanto para las especies de flora y fauna de esa época y obviamente para el hombre, que recién estaba incursionando en este mundo. Correcto, y tenía que adaptarse, tenía pues que responder a las exigencias, a los retos y desafíos que le imponía el medio en el cual él estaba viviendo. ¿Correcto? Ahora, ya hemos entendido pues que es una glaciación, ¿no? Los casquetes polares, las placas de hielo se expanden, ¿correcto? Va a existir la megafauna, por otro lado la temperatura descenderá dramáticamente y esto va a llevar a que el nivel del mar también descienda. Y si el nivel del mar desciende, ¿qué van a pasar con las costas de los diferentes continentes de esa época? Van a expandirse. Y asimismo, muchos de los territorios que actualmente están cubiertos, están por debajo del mar, en esa época estaban por encima del mar. Es ahí donde surge un famoso istmo de Bering o puente terrestre, en la zona de Beringia, ¿correcto? Que va a ser uno de los fundamentos, ¿de acuerdo? En cuanto a rutas, ¿no? Que va a plantear pues Atlas Harlick en su teoría. Pero, ¿qué va a pasar entre glaciación y glaciación? Va a haber un periodo conocido como interglacial, en el cual la temperatura va a aumentar, pero de una forma muy ligera, casi imperceptible, porque el clima era tan frío que era muy difícil poder percibir un ligero aumento de la temperatura, pero que para nuestra época pues sería totalmente perceptible, ¿correcto? Pero para esa época la temperatura era extremada, dramáticamente baja, que esos cambios muchas veces pasaban desapercibidos. Y es justamente pues en estos tipos de interglaciares en los cuales algunos autores van a basarse para poder sustentar los postulados, las pruebas pues que ellos presentan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es el contexto, ¿no? Entonces, ¿dónde nos situamos? Para ser más exactos, acá voy a colocar la flechita. Estamos justamente en ese rectangulito vertical que es de color oscuro que dice Wisconsin. Ahí nos encontramos. En ese contexto se va a llevar a cabo el poblamiento de este continente llamado América, ¿no? Que por muchos años fue conocido como el Nuevo Mundo desde un punto de vista, pues, eurocéntrico. Muy bien, entonces vamos a retroceder ya que conocemos todo este contexto geológico. ¿Ya? Muy bien, ya hemos hablado que vivíamos en el Pleistoceno, la glaciación era Wisconsin, ¿no? Obviamente las muestras, las manifestaciones de fauna de esa época eran de gran tamaño, pero que van a llegar a extinguirse cuando los climas cambian, ¿de acuerdo? Bien, acá no sé qué pasó. Disculpen esto. ¿Ya? Hubo un lapsus por ahí, ¿no? Lo vamos a borrar para que no interfiera, ¿ya? Con el desarrollo de la clase. A ver un ratito. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Expandir. Muy bien. Entonces, ¿qué más teníamos? Ya habíamos hablado acerca, pues, de lo que vendría a ser la glaciación del Pleistoceno, habíamos hablado de la megafauna, y acá te dije, pues, todas las características que te mencioné con anterioridad, ¿no? El descenso de la temperatura,
También desciende el nivel del mar, ese fenómeno es conocido como eustasia glacial, ¿de acuerdo? Obviamente esto va a llevar a cabo que muchas porciones de tierra queden por encima del nivel del mar, ¿no? Y esas porciones que en ese momento estaban descubiertas, en la actualidad, producto del calentamiento global y cambio climático, están ya por debajo del nivel del mar. Inclusive algunas islas que actualmente son países, ¿de acuerdo? Van a o están en riesgo, en vulnerabilidad de poder quedar en la misma situación, ¿ya? Obviamente acá tenemos, ¿no? Grandes placas de hielo cubrían pues los continentes. Y no olvidemos los periodos interglaciales que te mencioné, ¿ya? Muy bien, ahora hablemos del hombre. ¿Cómo era el hombre? ¿Cuál era su cultura? Una cultura propia del Paleolítico Superior, ¿correcto? Una cultura propia del Paleolítico Superior. Ahora, ¿qué componía esta cultura o qué caracterizaba esta cultura? Que el hombre que tenía esa cultura sabía dominar el fuego, manejaba un lenguaje articulado, se organizaba en bandas, practicaba una economía parasitaria. ¿A qué me refiero con una economía parasitaria o dependiente de la naturaleza? También llamada una economía de consumo o una economía de subsistencia. Básicamente es una economía en la cual el hombre depende estrictamente de la naturaleza, de los recursos que ésta le puede ofrecer. ¿De acuerdo? En ese sentido, las actividades que él va a practicar por excelencia van a ser justamente las que voy a resaltar en esos momentos. Por un lugar está la caza, por otro lugar está la pesca y por último está la recolección. Sin embargo, en las primeras etapas, el hombre va a practicar esas actividades desde un punto de vista indiferenciado. ¿De acuerdo? Va a cazar por cazar, pescar por pescar, recolectar por recolectar. ¿Eso le va a traer problemas? Sí, ya lo vamos a ver cuando hablemos, ¿no? O cuando ustedes puedan visualizar pues el video en el cual hemos hablado acerca del arcaico, dentro del contexto del poblamiento peruano, ¿ya? Muy bien, por último, este hombre también sabía fabricar, como vemos en la imagen, instrumentos a base de piedra. Ya por eso la cultura, el nivel cultural, obviamente se llama paleolítico. Paleo antiguo, lítico, piedra. Pero es superior, ¿por qué? Porque ya no estamos hablando de un homínido de tipo erectus, de tipo habilis, que seguramente tu profesor o profesora de Achu te habrá explicado, sino que estamos hablando ya de un homínido ya tipo Homo sapiens. ¿Ya? Muy bien, chicos. Sigamos entonces con el desarrollo del tema del día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Bueno, esto ya lo hemos explicado. Y ahora sí empezamos con las teorías que buscan, pues, explicar este proceso conocido como poblamiento americano. En una primera instancia vamos a tener a Florentino Michelino, un argentino, de acuerdo a un antropólogo, un naturalista argentino, que va a plantear esta teoría. Sin embargo, años antes que él plantee esto, alguien va a dar una idea un poco general, ¿no? Sin forma científica, pero sin embargo va a dar la idea, ¿no? Y ese va a ser justamente este señor, ¿no? Un personaje importante dentro del contexto educativo de San Marcos, llamado pues Antonio León Pinelo, ¿no? Él va a plantear la existencia pues de un Edén terrenal. Justamente, ¿qué era el Edén según la Biblia? Porque este autor va a ser justamente un sacerdote pues de corte jesuita. ¿Cuál va a ser esta teoría? Básicamente lo siguiente, ¿qué era el Edén? El lugar pues donde en un primer momento, ¿quiénes vivieron? Adán y Eva, ¿no? Que fueron supuestamente los primeros padres de la humanidad, ¿ya? Algo que quizás no muchos creen, ¿no? Por último, este Edén era de tipo terrenal. Y para Antonio León Pinelo, este Edén se ubicó en una región de este continente americano, en la región de tipo amazónica, en la Amazonía, en pocas palabras, en la selva. Es ahí donde se localizó ese Edén y ahí vivieron, ahí habitaron, ahí existieron nuestros primeros padres llamados pues en ese sentido Adán y Eva, y a partir de ellos pues se formó toda la raza humana. Muy bien, si te das cuenta esto simplemente es un planteamiento, una idea,
una hipótesis, sin embargo, no tiene una base sólida de tipo de carácter científico. ¿Quién va a reformular ya desde un punto de vista científico este planteamiento? Justamente va a ser el señor que vemos en la imagen, Florentino Amedismo. Sin embargo, esta teoría autoctonista, también llamado del origen sudamericano, lamentablemente ha sido refutada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué planteaba? Igual vamos a revisar, pues, ¿qué planteaba él? Que existió, pues, un Homo pampeanus, ¿no? Argentinos, que habitó supuestamente en la era terciaria, y te digo esto, era terciaria, ¿por qué? Porque si yo retrocedo al anterior, ¿en qué contexto supuestamente el hombre pobló América? En el cuaternario. Inclusive ni siquiera lo pobló en la primera glaciación, lo pobló en la última glaciación del Pleistoceno. Entonces lo que estaba diciendo Ales Cárlica era demasiado, pero demasiado, ¿qué cosa? Antiguo. Y no solo ese era el problema, sino que también Florentino Amedismo, disculpa, planteó pues, refutando la postura de que África era la cuna de la humanidad, planteó pues que en realidad lo era América, y en específico un país, una región, la Pampa Argentina. En ese sentido, pues, va a plantear una serie de filogenia. ¿A qué me refiero con filogenia? Este famoso Homo pampeanus, que supuestamente fue el primer homínido que se originó en la Pampa Argentina, evolucionó por un proceso llamado filogenia hasta convertirse en el Homo sapiens que hoy día conocemos. En ese sentido, América sería la nueva cuna de la humanidad. Y tendríamos pues que volver a reeditar toda la teoría, todo el material didáctico que hasta esa época se había creado con respecto al origen de la humanidad. Obviamente desde un punto de vista evolucionista, porque recordemos que con respecto a este tema, desde el punto de vista filosófico religioso, hay varias posturas al respecto. ¿De acuerdo? Ahora, ya está bien a Florentino Amedismo, pero él no quedó allí. Él no solo dijo el hombre se originó en América, en la Pampa Argentina y listo. Él quiso ir más allá y quiso explicar cómo ahora el hombre en la actualidad, ¿por qué no habita solo en América, sino ahora está en Asia, en Europa, en distintas partes del mundo? Él explicó esto ya que supuestamente existieron puentes intercontinentales que permitían conectar al continente americano con otros continentes del mundo. Y de esa época el hombre americano pudo migrar y poblar otros continentes. ¿Ya? Ese fue el planteamiento autoctonista. ¿Qué pruebas él presentó? Obviamente tenía que presentar pruebas porque era toda una revolución lo que él estaba diciendo. Entonces, él presentó como pruebas pues una serie de restos líticos, ¿de acuerdo? Y fósiles, ¿no? Supuestamente pertenecientes o concernientes a la era terciaria, una era muy, pero muy antigua. ¿De acuerdo? Ya te lo expliqué en la línea de tiempo anterior. Entonces, en ese sentido, va a generar toda una revolución a nivel científico que va a generar, pues, que la comunidad científica internacional tenga que, pues, enviar una delegación para comprobar si esto era cierto o no. ¿De acuerdo? Al final, esta delegación, uno de sus integrantes justamente va a ser Atlas Cárlica y justamente junto a sus demás colegas van a llegar a la conclusión de que estas pruebas no pertenecían a la era terciaria. Esa fue la primera conclusión a la cual llegaron. Entonces, Florentino Amedismo, estás mintiendo. No es de la era terciaria, es de la era cuaternaria. ¿Y cuál fue la segunda conclusión? De que estos supuestos restos líticos, los de acá, no pertenecían a herramientas hechas o fabricadas por este supuesto Homo pampeanus, sino eran pequeños fragmentos rocosos producto del desprendimiento de la parte superior de la cueva en la cual se encontró estos restos. Imagínate. Y estos restos fósiles no eran restos de humano, eran restos o huesos, mejor dicho, de megaterio.
un animal perteneciente a la megafauna y pues que no era un resto humano. Entonces imagínate, 3 críticas se trajeron abajo a esta teoría llamada autoctonista o del origen sudamericano. ¿Correcto? Ahora, él va a escribir una obra en la cual justamente va a explicar toda su teoría. ¿De acuerdo? Esa obra se va a llamar Antigüedad del Hombre de la Plata. Así se va a denominar su obra. ¿De acuerdo? Por último, tenemos críticas a esta teoría. ¿De acuerdo? Obviamente, las que ya te acabo de explicar, esas 3 conclusiones a las cuales llegó, pues, esta delegación. Muy bien, igual estudiamos esta teoría, sin embargo, siempre debes tener en tu cabecita de que ya ha sido completamente refutada. Luego tenemos la teoría monorracial, también llamada la teoría del origen único, o más conocida como teoría asiática. Como dice acá en la teoría de mayor aceptación, su autor es un checo norteamericano llamado Atles Harlica, ¿de acuerdo? Pero tuvo como precursores a estos 2 señores, José de Acosta, que planteaba pues que existía una cierta similitud entre el hombre americano y el hombre asiático. Entonces, podía darse la posibilidad de que el hombre americano descienda de migraciones asiáticas. ¿Y qué planteó Samuel Haven? Básicamente que existe un punto llamado Beringia, en la cual pues los continentes tanto americano como asiático están muy próximos. Entonces, años atrás también pudo haberse dado la posibilidad de que el hombre asiático haya migrado a través de esa zona hacia el continente americano. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como en el caso anterior, él va a recoger las ideas de estos 2 señores y las va a formular en un planteamiento, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? ¿Qué va a decir él? Un conjunto de bandas, ¿no? Recordemos, si retrocedes a la diapositiva que decía contexto, mira, la voy a retroceder, ¿cómo se organizaba el hombre de esa época? En bandas. Por eso el Descarlica habla de bandas. ¿Ya? ¿Y cómo eran estas bandas? Que eran bandas, valga la redundancia, un grupo muy reducido de personas. ¿Ya? Eran de tipo paleomongoles. Acuérdate, paleo significa antiguo y mongoles pues porque provenían de la región de Mongolia, que obviamente se ubica en Asia. Y no en cualquier parte de Asia, sino en una zona específica, pues que es la parte norte y al oriente, ¿no? Básicamente, pues en lo que vendría a ser el norte, al norte de China, en esa región llamada Siberia y Mongolia. ¿Ya? De ahí partieron estas bandas, ¿de acuerdo? ¿Y qué cruzaron estas bandas? Pues se dirigieron a la península de Chukotka. Acá te lo voy a explicar con mayor precisión. Déjame pasar un poquito las diapositivas. Entonces, ellos partieron de esta región llamada Siberia y Mongolia y se dirigieron a la península llamada Chukotka, ¿ya? Que es la que justamente es esta especie de cachito que puedes ver ahí. Y en esa época no existía este vacío que tú puedes ver entre el continente americano y asiático, sino existía un puente que unía, que conectaba ambos continentes. Y era un puente, pues, terrestre, ya que el nivel del mar había descendido mucho. En ese sentido, pues, lo que vamos a ver es que estas bandas van a lograr cruzar haciendo uso de ese puente hacia el continente americano. Sin embargo, de acuerdo según investigaciones recientes, ese hombre tuvo que quedarse por un cierto tiempo acá, en la parte de Alaska. ¿Por qué? Y acá te lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque prácticamente una gran parte del continente americano estaba cubierta ¿de qué? De glaciares. Todo ese contorno azul que he dibujado y que ahorita estoy tratando de colorear, estaba cubierto de hielo. ¿De acuerdo? Y el hombre tuvo que esperar a que porción de ese hielo se derritiera y se abriera un corredor, que es producto de esas investigaciones, fue denominado el corredor Mackenzie, ¿correcto? Y ese corredor se aperturó luego de un cierto tiempo y el hombre pues pudo pasar, ¿no?
y poblar el resto de Norteamérica. Y obviamente posteriormente dirigirse a Centroamérica y hacia todo Sudamérica. Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo pobló el hombre el continente americano según el punto de vista de Ardles Cárlica? Vendría a ser un poblamiento de norte a sur. ¿De acuerdo? Excelente. No te olvides, esta es la península de Alaska, esta es la península de Chukotka, y acá encontramos al Istmo o puente de Bering. ¿De acuerdo? La zona se llama Beringia. La zona se llama Beringia. Pero ese puente que se aperturó en esa época se llama pues el Istmo de Bering. Acá lo voy a dibujar un poquito más grande para que más o menos podamos entrar un poquito en entendimiento por ambas partes, ¿ya? Entonces, actualmente pues esta partecita, ¿no? Está cubierta de agua. Nadie la puede atravesar si no es pues navegando prácticamente. No lo puedes atravesar a pie como lo atravesaron en esa época. ¿Y por qué lo atravesaron a pie? Porque en esa época quedó al descubierto, ¿no? Una zona terrestre, que es la que estoy dibujando en negro, de color negro. En ese sentido, ya quedó conectado por fin, ambos continentes quedaron pues por fin conectados. ¿Ya? Entonces, las oleadas migratorias lo único que tuvieron que hacer pues es atravesar, hacer uso de ese puente y llegar al otro lado. ¿Ya? Ahora, ese puentecito recibe dos nombres, Istmo de Bering o Puente de Bering. Sin embargo, actualmente esta zona, ya toda la zona se llama Beringia. Y ese rectangulito negro que actualmente ya no se logra ver porque está debajo del mar, recibe esa franja que ahora es mar, que ahora es agua, recibe el nombre de Estrecho de Bering. ¿Ya? Entonces son distintas denominaciones que debes marcar una diferencia en ellas, ¿no? Ese rectangulito, en la actualidad, ¿cómo se llama? Estrecho de Bering. ¿Cómo se llamaba antes? Istmo o Puente de Bering. Y toda la zona, ¿cómo se llama? Beringia. ¿Ya? Si yo te pregunto, el hombre ya cruzó el Istmo de Bering y fue directamente y cubrió toda la parte norte de América, eso es falso. ¿Por qué? Porque en esa época estaba cubierta la mayor parte de ¿qué? De hielo. Tuvo que esperar un cierto tiempo a que estos hielos se puedan retirar o contraer para que pueda quedar aperturado un estrecho corredor llamado Corredor Mackenzie, a través del cual puedan ellos atravesar y poblar el resto del continente. En ese sentido, pues, se establecieron ciertos poblados, ¿no? Como vendría a ser el poblado que estoy dibujando acá, el poblado de Clovis, ¿no? Y otros poblados como Yukon, por ejemplo, como Folsom, como Meadowcroft, ¿no? Que son recientes descubrimientos arqueológicos, pues, que revelan la gran antigüedad del hombre norteamericano, descendiente, según Ardles Cárlica, directo, pues, del hombre paleomongol. ¿Ya? Muy bien. Listo. Esto es la teoría asiática, no tienes que hacerte problemas. Y si tú quieres dibujar la teoría que vendría a ser la teoría, en este caso, de Florentino Medigno, simplemente lo que tienes que hacer es dibujar un puntito grandecito acá y colorearlo. Y ahí está, porque su teoría que era teoría autoctonista u origen sudamericano. Y profesor, ¿por qué lo dibuja allí? Porque él planteó que el origen se ubicó específicamente en Sudamérica y más específicamente en la Pampa Argentina. ¿Ya? ¿Cómo se llamó el homínido? Homo pampeanus argentinus. ¿Ya? ¿A qué era? Supuestamente pertenecía a terciaria, pero se llegó a tres conclusiones que derribaron esta teoría. ¿Cuáles eran? Que perteneció a la era cuaternaria, eso era la primera. Segunda, que los restos líticos en realidad podrían tratarse de desprendimientos rocosos de la parte superior de la cueva estudiada. Y tercera, que prácticamente estos restos fósiles no pertenecían a homínidos o humanos propiamente dichos, sino pertenecieron a Megaterio y de la era cuaternaria. ¿Ya? Esas fueron las tres grandes conclusiones a las cuales pues se logró arribar. Muy bien. Me gustaría borrar todo esto porque
vamos a usar este mismo mapa para poder explicar las otras teorías. Pero ya te expliqué esta teoría, pues, propuesta por Atlas Harlick y también los restos arqueológicos descubiertos en Norteamérica. Ahora, antes de pasar a la siguiente teoría, voy a explicarte algo más. ¿Ya? A partir de esos descubrimientos que te mencioné, ¿cuántos te mencioné? 4, ¿no? Clovis, Neadocroft, que también está en la diapositiva, así que no te preocupes. Yukon y Folsom, pero especialmente de Clovis, se va a formular en los últimos años una teoría, la teoría del poblamiento tardío, o también denominada consenso Clovis. Ahora, ¿qué quiere decir esta teoría? ¿O a qué se refiere? Básicamente a lo siguiente, que primero se pobló Norteamérica producto de las migraciones provenientes de Asia y luego ya con una serie de ¿cómo se podría decir? Mucho más tarde, muchos años más adelante, recién se va a poblar pues la parte centro y sur de América. En otras palabras, los norteamericanos, los primeros norteamericanos son mucho más antiguos que los primeros suramericanos. El poblamiento de América se dio de norte a sur, de la zona boreal a la zona austral, de la zona septentrional a la zona meridional. Sin embargo, esta teoría del poblamiento tardío, o también denominada consenso Clovis, va a sufrir una crítica en los últimos años, ya que en Sudamérica van a aparecer dos restos principalmente que van a mostrar una mayor antigüedad que los restos que están encontrados acá. Y cuando llegue a la última parte de este tema, te los voy a mencionar. ¿Ya? Uno se ubicó en Brasil y otro se ubicó en Chile. Muy bien, ahora sí voy a borrar para luego regresar y que esta partecita pueda estar en blanco. ¿Ya? Listo. Muy bien. Voy a poner acá la pluma y regresamos. Ahora sí vamos a ir a una teoría, ¿no? Que tiene mucho que ver con la parte del interglacial. Ahora, antes de pasar a esa teoría, me olvidé acá. Tengo que hacerte recordar algunas pruebas que Atlas Harlick presenta. Pues tenemos la prueba de la mancha mongol, de los ojos rasgados, obviamente características físicas propias de los hombres asiáticos, ¿no? Otra es la escasa pilosidad facial, y por último, pues la propuesta de Samuel Haben, ¿no? De la proximidad geográfica. Ahora, ¿qué críticas va a presentar Atlas Harlick? ¿Qué críticas le van a hacer? Ahora, ¿sabes cuál fue el problema de Atlas Harlick? Y creo que ya te lo mencioné varias veces. Básicamente va a ser lo siguiente. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cuál va a ser esa debilidad, ese talón de Aquiles de él? Que va a ser un hombre muy cerrado. ¿Por qué? Porque él cree que solo y exclusivamente solo los paleomongoles dieron origen a los primeros pobladores americanos. Por otro lado, él cree que solo y extremadamente solo y exclusivamente solo, ¿no? Por ser un poquito ya, un poco sarcástico, ¿no? De que el estrecho de Bering es la única ruta y no hay otra ruta más posible a través de la cual el hombre pudo llegar a América. Entonces, mira, su postura es pero bien cerrada. Él no admite ninguna posibilidad más. O sea, si tú le presentas otra teoría, otra postura no complementaria a la que él dice, él simplemente no la acepta. Él cree que su teoría es la única que es válida y no existe otra más. ¿De acuerdo? Y justamente en ese sentido, él va a recibir una serie de críticas. Críticas como cuál. Si él planteaba que solo existe una sola ruta,
Van a aparecer científicos, antropólogos, arqueólogos que van a establecer rutas complementarias, rutas alternas para que el hombre pueda llegar desde otras partes del mundo hacia América. Y a eso se le complementó la crítica del grupo sanguíneo. En Asia, ¿qué grupos abundan? El grupo A y el grupo B. ¿Pero qué grupos sanguíneos abundan en América en su mayoría? El grupo O. Entonces, ¿cómo puede ser posible si supuestamente solo descendemos de asiáticos? Deberíamos siquiera tener esa característica en común, de tener el mismo grupo sanguíneo. Entonces, ahí tiene que haber un problema. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues, Atlas Cárlica recibió esas dos grandes críticas. Para muchos, la mayor crítica, pues, es la de los grupos sanguíneos. ¿Ya? Luego tenemos, pues, la teoría australiana planteada por un portugués, Méndez Correa. ¿Qué va a plantear él? Un grupo de pescadores procedentes de qué país, de Australia, lograron llegar a la Patagonia. Y acá te voy a explicar un poquito acerca de eso. Méndez Correa, pues, era un portugués que va a plantear esta teoría que tú ves acá en pizarra. ¿No? Él va a presentar ciertas pruebas que van a sostener su teoría, ¿no? Por ejemplo, la prueba del boomerang, ¿no? Ese instrumento que tú lanzas y vuelve a ti, ¿no? La prueba de una semejanza a nivel de cráneos dolicocéfalos, y una semejanza a nivel lingüístico, 93 palabras comunes, ¿no? Entre las lenguas originarias sudamericanas y el idioma Congo. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos una serie de críticas que ahorita te voy a explicar con mayor celeridad. Para ello vamos a ir al mapa nuevamente. No te preocupes que ya estamos acabando. Ya, muy bien. Nos vamos a coger el color rojito. ¿Dónde se ubica Australia? Básicamente acá. Acá está Australia. ¿Ya? Por acá abajito, no está acá, pero es bueno que lo recuerdes, está Antártida. Entonces, ¿qué va a plantear él? Él va a plantear la siguiente ruta. Que un grupo de hombres procedentes de Australia se dirigieron rumbo, pues, a lo que vendría a ser la parte de Antártida. Para ello tuvieron que atravesar una ruta insular. ¿A qué me refiero con ruta insular? Un camino compuesto de islas. ¿Ya? Entre esas islas que atravesaron, si quieres puedes apuntar ahí, está la isla Tasmania, está la isla Auckland, está la isla Macquarie, ¿no? Y de esa manera lograron arribar hacia la Antártida, ¿no? El continente más frío, según la geografía mundial. ¿De acuerdo? Y ahí viene el problema. Australia, los hombres de esa región están prácticamente aclimatados a climas cálidos. Entonces es muy difícil, muy poco probable de que estos hombres tropicales logren sobrevivir a temperaturas extremadamente bajas que suelen abundar en la Antártida, y en especial en esa época en la cual las temperaturas, a comparación de lo que son hoy, estaban aún más bajas. Entonces era muy complicado. Además, Antártida es todo un continente, no es una islita que tú puedes atravesar en un 2x3. No, tenías que tomarte tu tiempo para poder atravesar todo ese continente. Y además, pues, ¿no? Las características propias y la poca entrega a la navegación por parte de los pobladores australianos, pues hacían prever que esta teoría era poco probable. Entonces, frente a esas críticas, van a haber dos planteamientos. Escucha bien, frente a esas críticas, a esas observaciones que se levantaron en relación a lo que planteó, a la ruta planteada por Méndez Correa, van a surgir dos respuestas, dos contrarrespuestas a las críticas y observaciones señaladas. Por un lado, la primera va a ser formulada por Méndez Correa y la segunda va a ser formulada por otro científico llamado George Montano. Te voy a explicar la primera. La primera es la que siempre te explican, que según Méndez Correa existió un optimus climatum, que en español se podría traducir clima óptimo, que consistía en un recalentamiento de la Antártida, similar a un
interglacial que te expliqué en la primera parte. Eso permitió que el hombre procedente de Australia pueda sobrevivir a este continente frío, lograr atravesarlo, llegar al Cabo de Hornos y por último a la Patagonia, a la Tierra del Fuego, ¿no? Y de esa manera poblar pues todo Sudamérica. ¿Ya? Ahora, lamentablemente este evento que planteó Méndez Correa ha sido puesto en tela de juicio, en cuestionamiento. Ahora, ¿cuál fue la otra contrarrespuesta a la teoría o a las observaciones que se levantaron en relación con el planteamiento del portugués Méndez Correa? Va a ser la teoría de George Montando. ¿Ya? ¿Qué va a plantear George Montando? ¿Ya? Él va a tratar de luchar contra la crítica de que estos hombres eran poco fascinados o poco experimentados en lo que es la navegación de largas distancias, ¿no? Y que eran hombres tropicales y que muy poco probable hayan llegado a atravesar un continente tan extenso, ¿no? Y pues tan frío como es la Antártida. Listo. Entonces, ¿el qué va a decir? Ya, entonces lo que sucedió no fue esa ruta la que siguieron los australianos, ¿no? ¿Y por qué George Montano intervino en la teoría de Méndez Correa? Porque se descubrió, pues, y se confirmó que hay sudamericanos que guardan semejanzas con australianos. Entonces, ¿cómo explicar esas semejanzas? ¿Cómo explicarlas? Si supuestamente esta ruta que planteó Méndez Correa es, pues, muy poco creíble. En ese sentido, salió George Montando y dijo lo siguiente. Y esta ruta, este nuevo planteamiento lo voy a dibujar pues de verdecito. Que un grupo de pobladores de la Polinesia, que sí eran expertos navegantes, desembarcaron en Australia. ¿Y qué hicieron en Australia? Esclavizaron. Esclavizaron en Australia un grupito de australianos y junto con sus esclavos se dirigieron, cruzaron el Océano Pacífico de una forma transversal, una ruta transpacífica, y se dirigieron hacia la isla de Pascua, que está frente a las costas de Chile. Y de ahí, de la isla de Pascua, ya pues se dirigieron luego a las costas de Sudamérica. Ahora yo te pregunto, esta teoría, y te vas a dar cuenta más adelante, es una especie de híbrido, es una especie de combinación, de mezcla de la teoría de Paul Rivet con la teoría de Méndez Correa. ¿Por qué con la teoría de Paul Rivet? Porque Paul Rivet habla de la isla de Pascua, habla de la Polinesia. ¿Y por qué con la de Méndez Correa? Porque Méndez Correa habla de los australianos. En ese sentido, pues George Montando plantea esta hipótesis alterna que puede en este caso explicar y levantar aquellas observaciones que se formularon acerca pues de las posibles incredulidades a la teoría de Méndez Correa. ¿Correcto? Entonces recordar mucho a George Montano también sería muy importante. Muy bien. Vamos a seguir avanzando que ya el tiempo nos gana, ¿no? Pero hay que tratar de explicar todo y con muy buen detalle. ¿Ya? Borramos para poder explicar la otra teoría. La teoría ya de un francés. ¿Ya? La teoría de Paul Rivet. Ya no voy a retroceder, simplemente voy a explicarlo directamente de acá. ¿Ya? Entonces vamos a plantear la teoría de Paul Rivet. Su teoría en general se llama teoría oceánica, porque él cree que de Oceanía partieron, ¿no?, dos rutas, dos caminos, y a partir de esos dos caminos se pudo poblar tanto Norteamérica, Centroamérica como Sudamérica. Ese es su planteamiento. Ahora, ¿cuáles son esas dos rutas? Él básicamente se basa en dos regiones en las cuales se divide el continente de Oceanía. Una región llamada Melanesia, cuyos pobladores son de tez negra, y una región llamada Polinesia, donde una tribu
muy importante en esa época fue la tribu Maorí, que es la que te señalo en la diapositiva. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con los melanesios. Los melanesios cruzaron transpacíficamente el océano y se dirigieron hacia Centroamérica. Desembarcaron en la parte central del continente americano y de ahí se bifurcaron, se dividieron en dos corrientes migratorias. Una se fue al norte y dio origen a una tribu antigua de Norteamérica, llamada la tribu Joca, es la que te pongo en la diapositiva. Y por el sur se dirigieron hacia la zona de Brasil, hacia la región amazónica, dando origen a una tribu llamada Lagoa Santa. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a esta tribu de Lagoa Santa, que también ha sido víctima de cuestionamientos, ¿no? Y de ciertas dudas, ha salido a la luz y ha sido muy destacado un descubrimiento que hizo un arqueólogo llamado Walter Alba. Walter Alba es un personaje que también fue un arqueólogo que vamos a ver en HP directamente, pero en Poblamiento Americano vamos a ver a Walter Neves. El que va a descubrir justamente un cráneo de una mujer de tez negra, lo que podría fortalecer, ¿de acuerdo? Dar una evidencia más que pueda favorecer, que pueda confirmar la teoría propuesta pues por Paul Rivet en relación a qué? A la Melanesia. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides de Walter Neves. Y ese cráneo, ¿cómo lo llamó? El cráneo de la mujer Lucía. Y en efecto, tenía características pues de haber presentado una tez negra. Ya, ese fue el descubrimiento que justamente hizo Walter Neves y que podría estar confirmando lo propuesto por Paul Rivet. Ahora, ¿cuál fue el otro planteamiento de Paul Rivet? Lo voy a dibujar de otro color. Que desde la Polinesia, una tribu maorí, utilizando balsas, se dirigieron de una forma transpacífica, obviamente aprovechándose de las corrientes marinas, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Los melanesios también se apoyaron de corrientes marinas, ¿ya? Básicamente su corriente fue norecuatorial y la de los polinesios fue surecuatorial, ¿correcto? Y estos polinesios, como te mencioné, según George Montano, arribaron a la isla de Pascua frente a las costas de Chile y de ahí pasaron directamente ya al interior del continente. ¿Ya? Esa fue la ruta propuesta pues por los polinesios. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las pruebas que él va a presentar? Ahora sí vamos a retroceder para poder presentar las pruebas. En cuanto a la teoría polinésica, él va a presentar las siguientes pruebas. La práctica de la pachamanca, ¿no? La cocina bajo tierra, el uso de la taglia, que lo vamos a citar cuando veamos Tahuantinsuyo, ¿no? Un instrumento muy utilizado por el hombre andino, ¿no? La pachamanca, que lo vamos a ver en Poblamiento Peruano cuando hablemos básicamente de arcaico, ¿ya? Y obviamente similitudes lingüísticas, ¿no? Una prueba muy similar a la propuesta, pues, por, en este caso, ese señor, Méndez Correa, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue la crítica? ¿Ya? La crítica te la voy a explicar volviendo al mapa. Pero vamos con la teoría melanésica. ¿Cuáles son las pruebas? El uso de hamacas, ¿no? La práctica de cabezas trofeo, algo que vamos a ver mucho en el formativo y en el periodo de la cultura nazca, intermedio temprano. ¿De acuerdo? Así que acuérdate, hay similitudes también en eso. Y por último, como te dije, una prueba que fortalece, que comprueba, que confirma esta teoría, pues es la prueba del cráneo de la mujer Lucía, descubierto por Walter Neves. No te confundas, en el examen quizás te pregunten esto y tú marques Walter Alba. Walter Alba es el relacionado con el descubrimiento de la tumba del señor de Zipán. No tiene nada que ver con Poblamiento Americano. ¿Ya? Y como te dije, ¿no? Un grupo de pobladores maoríes, ¿no? Que procedieron de la zona de Melanesia, ¿no? Corrientes oceánicas, ¿no? En este caso corriente norecuatorial, arribaron a Centroamérica y de ahí se dirigieron al norte dando origen a la tribu Joca, acá te la escribo,
para que puedas estar más enterado con respecto a ello. Discúlpame la caligrafía. Discúlpame, Joca. Y por el sur dieron origen a Lagoa Santa, así como suena, Lagoa Santa. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a ir con las críticas a la teoría de Paul Rivet, básicamente a la corriente polinésica, ¿no? La crítica a la teoría melanésica básicamente sería que el pueblo de Lagoa Santa ha sido un pueblo cuya existencia ha sido puesta en duda, ¿de acuerdo? Y en cuestionamiento. Y la crítica a la teoría polinésica básicamente es el planteamiento que hace un noruego llamado Thor Heyerdahl con su expedición Kon-Tiki, ¿ya? Que se desarrolló en el año 1947. ¿Qué hizo Thor Heyerdahl? Y te lo voy a colocar de otro color para que te des cuenta, con moradito. Él hizo el sentido inverso a la teoría polinésica. ¿Qué planteó él? Que desde el puerto del Callao, un inca, de acuerdo, posiblemente pobladores de la región del Perú antiguo, ¿no? Viajaron, atravesaron el Océano Pacífico y lograron arribar a las islas polinésicas. Si te das cuenta, el sentido es inverso. En el planteamiento polinésico, la flecha está mirando hacia América, pero en la postura de Heyerdahl, la flecha está direccionada hacia la Polinesia. ¿Ya? En ese sentido, y con respecto a este planteamiento de Thor Heyerdahl, va a haber un historiador que va a plantear pues una teoría, la teoría del Inca navegante, que supuestamente este grupito que logró llegar a la Polinesia estuvo vinculado al Tahuantinsuyo, en especial a este Inca navegante, de acuerdo, que logró arribar a esas islas tan lejanas. Y este Inca navegante está prácticamente identificado como Tupac Inca Yupanqui, el máximo conquistador entre los incas que gobernaron el Tahuantinsuyo. ¿De acuerdo? A pesar que fue el máximo conquistador, no logró la máxima expansión. Ese fue el mérito de su hijo, prácticamente, Huayna Cápac, de su sucesor, Huayna Cápac. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí vamos a borrar porque vamos a ver ya la última parte de este tema, que vendría a ser la parte de otras evidencias y otras teorías. Y acá pido que recuerdes un poco lo que hemos hablado acerca de todas las teorías que hemos visto. Australiana, polinésica, melanésica, ¿no? Asiática, autoctonista, ¿no? Y también de los yacimientos que se encontraron en Norteamérica. ¿Ya? Primero vamos a revisar la parte teórica que está en la diapositiva anterior. ¿Ya? Tenemos otras posturas y algunos descubrimientos actuales, obviamente. Primero tenemos la teoría atlántica, ¿no? Que fue planteada por Bruce Bradley, ¿no? La teoría atlántica de Bruce Bradley y otros autores, ¿ya? Que plantea que un conjunto de pobladores solutrenses europeos, ¿de acuerdo?, arribaron a América atravesando el norte congelado del Océano Atlántico. Por eso la teoría recibe ese nombre. También recibe el nombre de teoría europea. Otra teoría importante es la teoría africana, ¿de acuerdo? Que fue una teoría comprobada por Heyerdahl a través de una serie de expediciones, Ra-1 y Ra-2. Ahorita te voy a explicar por qué existe Ra-1 y Ra-2. Sin embargo, la que realmente logró corroborar esta teoría fue Ra-1. Ra-2, perdón. Ra-1 simplemente tenía la intención de hacerlo, pero no lo logró. ¿Ya? Expediciones Ra-1 y Ra-2 de Thor Heyerdahl procedentes pues del norte de África, ¿no? ¿Cuál fue el punto de partida para esta teoría? El norte de África. ¿Y cuál fue el punto de llegada? Centroamérica. Y la expedición denominada Ra, que fue otra de las expediciones llevadas a cabo por Thor Heyerdahl, justamente buscaba comprobar esta teoría. ¿Ya? Otra teoría fue la planteada por José Imbelloni, llamada la teoría de la línea costera. Sin embargo, esta teoría forma parte de una teoría mucho más grande que planteó el mismo autor,
llamada la teoría pues de las oleadas migratorias. Él plantea una serie de prácticamente de aproximadamente 7 oleadas migratorias, 7 posibles caminos que el hombre, ¿no? Que la humanidad pudo seguir, pudo recorrer para poder llegar a América. Sin embargo, esta teoría de la línea costera considera básicamente estas dos rutas. La corriente Kuroshio, una corriente marítima entre aproximadamente las distancias de Canadá y Japón. En esa zona actúa la corriente Kuroshio, marea negra, y lo que vendría a ser las islas Aleutianas, que ahorita te voy a explicar. Ya te expliqué la teoría de George Montano, ¿no? El colonialismo polinésico sobre etnias australianas y su arribo o llegada al continente americano. Y por último, los hallazgos que ya te expliqué, Meadowcroft, Folsom, Clovis, Yukon, y ahorita te voy a explicar esos 4 descubrimientos, pues, dieron lugar a esta teoría del poblamiento tardío. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una nueva teoría que es una crítica a ese consenso Clovis, que se fundamenta en 2 descubrimientos, Pedra Furada en Brasil y Monteverde en Chile. ¿Ya? Entonces voy a proceder a explicarte las teorías 1, a través del mapa, 2, la teoría 3, y te voy a señalar pues algunos aspectos relacionados con los hallazgos. ¿Ya? Muy bien, empezamos con la 1, la Atlántica. Entonces partieron, básicamente, no encuentro mi cursor, no sé dónde está. Ya, partieron del norte de Europa un grupo de pobladores con una cultura denominada solutrense y se dirigieron hacia el norte de América, atravesando el norte congelado del Océano Atlántico. Esa fue la ruta planteada por Bruce Bradley. ¿Y cuáles pueden ser algunas pruebas de que los norteamericanos tienen ciertas semejanzas con los europeos? Por ejemplo, ¿no? La parte pues de la barba, la parte pues de una tez mucho más clara, ¿correcto? Y no tan cobriza, sino mucho más clara, mucho más pálida, semejante pues a la población europea. Otra teoría, te voy a hacer de otro colorcito, a ver, un colorcito celeste, era la africana. ¿Qué va a plantear? La expedición que tenía el objetivo de comprobar la teoría africana era la Ra-1. Sin embargo, la Ra-1 partió de Egipto y se dirigió a Marruecos para luego emprender el viaje hacia Centroamérica. Pero no pudo realizarse ese viaje. ¿Por qué? Porque la embarcación estaba muy frágil, estaba muy mal construida y necesitaba ser remodelada para poder recién viajar hacia Centroamérica, ¿no? En ese sentido, pues, van a empezar a dirigirse a remodelar esa embarcación y recién, luego de ser remodelada, arribar pues a Centroamérica. En ese sentido, esa segunda etapa de la expedición se llamó Ra-2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la línea de azul es Ra-2, ¿no? Y la línea de amarillo vendría a ser lo que es la teoría atlántica. No te olvides que la línea celeste no solo se buscó o no solo se logró comprobar la teoría africana, sino también se logró otro aspecto importante, que durante ese viaje Thor Heyerdahl junto a sus acompañantes pudo recoger evidencias pues de contaminación marina producida básicamente por derrames de hidrocarburos y petróleo. ¿De acuerdo? Y obviamente alertar al mundo de esta problemática ambiental de tipo global, porque no solo afecta a Perú, no solo afecta a los subdesarrollados, sino afecta al océano, a los océanos en general. ¿Bien? Muy bien, vamos a explicar la otra teoría, la teoría de la línea costera, de José Imbelloni. La primera es la corriente Kuroshio, que es esta, la de moradito. Esto obviamente permitió que pobladores de Asia logren arribar siguiendo la dirección de esta corriente hacia tierras americanas.
¿ya? Y por último tenemos la teoría de las islas Aleutianas. Lo que pasa es que si te das cuenta acá, existe como una especie de collar que conecta ambos continentes. Se dice que un grupo de pobladores aprovecharon esa ruta insular semejante a la ruta insular de Australia de acá abajo, ¿no? Y lograron pues cruzar de América hacia Antártida. Entonces esa línea verde y esas líneas moradas forman parte pues de la teoría denominada línea costera. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué otros hallazgos importantes hubo que cuestionó el consenso Clovis? Lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Tenemos el hallazgo que se encontró en Brasil, ya denominado pues Pedra Furada, y el hallazgo que se encontró en Chile, llamado Monteverde. Ambos hallazgos no cuestionaron pues a esta teoría del poblamiento tardío y abrieron la puerta para que se formule un nuevo planteamiento, denominada la teoría del poblamiento temprano, que justamente se basó en Monteverde, en la antigüedad de Monteverde y la antigüedad de Pedra Furada. Antigüedades que son mucho más grandes que los yacimientos de Norteamérica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso sería básicamente poblamiento americano. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando con la teoría. Ahí está un pequeño resumen de las teorías y vamos a seguir continuando con el desarrollo del curso. Y nosotros en esa segunda clase llegamos hasta lo que sería poblamiento peruano parte 1. ¿Correcto? Este tema lo hemos desarrollado básicamente enfocándonos en el contexto, en la periodificación y en las características del lítico. Solo esos 3 tópicos avanzamos en la primera parte. ¿No? Listo. Esto se llama poblamiento peruano 1. Y vendría a ser el segundo tema de esta unidad 1 del curso de Historia del Perú. Muy bien. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Disculpen un poco por la bulla que puede haber un poco en el ambiente, pero vamos a seguir con el desarrollo del curso. Muy bien, ¿cuál es el contexto? Acá ya no vamos a hablar del contexto americano, sino del contexto nacional, del contexto ya de Perú, ya el contexto peruano. Ya. ¿Qué contexto tenemos? Muy similar al contexto americano. Estamos en medio de una megafauna, ¿de acuerdo? Vivimos la última glaciación dentro de un periodo llamado Pleistoceno, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a definir estas 3 características. Sabemos que existen 3 macroregiones en las cuales pues, se divide el territorio nacional. Una es la costa, otra es la región andina y otra es la región amazónica. ¿Bien? Ahora, ¿cómo era la costa en esa época? Como la temperatura era demasiado, pero demasiado baja, te dije que el nivel del mar había descendido. ¿Ya? En ese sentido, si el nivel del mar descendió, hubo mucho más tierra al descubierto, mucho más tierra por encima del nivel del mar. Por lo tanto, la costa era más ancha. ¿De acuerdo? Y eso también contribuyó de alguna forma a que la costa sea mucho más húmeda. Y al ser más húmeda, había una mayor presencia de ¿qué? De lomas, especialmente en las estaciones de invierno y otoño. ¿Ya? Obviamente en estas lomas, el hombre de esa época se dedicaba a la caza y a la recolección, porque eran asociaciones vegetales que permitían, pues, la concentración de ejemplares de la megafauna que vivían en esa región del Perú en esos años. ¿Ya? Luego tenemos la región andina, que tiene la característica, debido a estas características que ya te mencioné, de ser mucho más fría y de estar mayormente, en su mayoría, casi en su totalidad, cubierta por glaciares y nevados. ¿De acuerdo? Y la región amazónica, digamos que tiene cierta similitud a lo que es hoy en día, una extensa llanura cubierta de vegetación, aunque en esta época la densidad vegetacional, por así llamarlo, la densidad vegetativa, era mucho menor en comparación ahora. Pero en síntesis era una llanura extensa, como lo es en la actualidad. Muy bien.
Vamos a seguir avanzando. ¿Ya? En ese sentido tenemos acá la periodificación, que es la segunda parte del segundo tema. ¿Ya? Tenemos dos modelos para poder dividir la historia de nuestro país. ¿Cuáles son esos dos modelos, chicos? El modelo que está por encima de la línea, que es el modelo de un arqueólogo, de un intelectual peruano llamado Luis Guillermo Lumbreras, el doctor Luis Guillermo Lumbreras, y por debajo tenemos la postura de una escuela de arqueología norteamericana, liderada pues por John Rowe. ¿Ya? Para el tema del poblamiento peruano, nosotros vamos a preferir, porque es un estilo mucho más didáctico, la postura de Luis Guillermo Lumbreras. Y cuando empecemos con las culturas, vamos a preferir el modelo clasificatorio de John Rowe, que se basa en horizontes e intermedios. Por eso, para estudiar HP, se recomienda pues hacer una síntesis, una fusión, una mezcla de ambas propuestas. ¿Ya? Pero algo que debo destacar también es que Luis Guillermo Lumbreras, ¿en qué se basa para poder dividir al Perú en estas etapas? Básicamente en aspectos sociales y en aspectos de economía, aspectos socioeconómicos, para ser exactos. ¿Y en qué se basa John Rowe? Básicamente en una sola cosa, en la cerámica. Por eso, todo el periodo que Luis Guillermo Lumbreras consideraba periodo lítico, periodo del arcaico inferior, arcaico superior o periodo lítico y periodo arcaico, John Rowe simplemente lo resume en una sola cosa, precerámico. ¿Ya? Porque para él el surgimiento, la aparición de la cerámica en nuestro territorio va a ser un elemento que va a marcar un antes y un después, que va a marcar una diferencia, un contraste entre civilizaciones mucho más complejas, de un esplendor artístico mucho más notable, a comunidades que recién estaban empezando a adaptarse y a sobresalir en nuestro territorio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Luis Guillermo Lumbreras plantea que existe un periodo lítico, un periodo arcaico que se divide en arcaico inferior, también llamado arcaico temprano, arcaico inicial, y un periodo llamado arcaico superior, también llamado arcaico tardío, arcaico final. ¿Ya? Pero Luis Guillermo Lumbreras lo resume todo en un periodo llamado precerámico. Luego de esto viene un periodo formativo, que obviamente va a ser un periodo en el cual ya las culturas, las comunidades van a desarrollar cerámica. ¿Ya? Luis Guillermo Lumbreras lo divide en tres. El inicial, ¿ya? Que son culturas llamadas, son las llamadas culturas pre-Chavín, antes de Chavín. El formativo medio, también llamado formativo síntesis, que se refiere específicamente a la cultura Chavín, y el formativo final, que son las culturas post-Chavín, las culturas que recibieron y que tuvieron en su cultura una marcada influencia chavinoide, pero fueron después de la decadencia de Chavín. ¿Ya? Pero John Rowe, luego del precerámico, marca un periodo de adaptación o de transición, conocido como un periodo inicial, en el cual ya hay cerámica, pero recién está empezando a difundirse. ¿Ya? Y recién con Chavín en adelante, o sea, las culturas que conocemos, Chavín, Paracas, Mochicanasca, recién en Chavín para adelante, recién van a surgir pues lo que podríamos llamar altas culturas peruanas, las cuales se dividen en dos tipos de periodos. Por un lado, culturas que pertenecen a horizontes y por otro lado, culturas que pertenecen a intermedios. Horizontes, ¿qué es? Una o dos culturas que dominan el territorio nacional, tienen una gran extensión, una gran esfera de influencia. ¿Pero qué son intermedios? Culturas regionales, culturas chiquitas. Y al ser chiquitas van a ser mucho más en número, ¿ya? Van a ser de mayor cantidad. En pocas palabras, el horizonte prácticamente existe una cultura dominante o dos, prácticamente no más. Pero en el intermedio van a existir culturas chiquitas, culturas locales, y en ese sentido van a ser varias, van a ser más de tres, ¿de acuerdo? Y van a ser muy diversas y cada una va a tener sus características por las cuales va a sobresalir. Sin embargo, para temas didácticos, obviamente para nosotros, unas van a sobresalir más que otras. Sin embargo, voy a tratar
cuando llevemos culturas, cuando ya estemos desarrollando formativo, de abordar la mayor cantidad de culturas que pueda ser posible y que vea yo que a nivel de academia o a nivel de ya de preparación preuniversitaria, pues se evalúe en los folletos, en las evaluaciones. ¿Ya? Entonces, estos son los dos modelos para dividir los primeros años de nuestro país. Y terminamos con esto. El periodo lítico. Imagínate, la primera etapa de nuestra historia. ¿De acuerdo? Actualmente, ¿qué somos? Una república. En esa época, el periodo se llamaba periodo lítico. ¿Ya? ¿Cuáles eran las características? El hombre era nómade, vivía en cavernas, era troglodita. Por si acaso, si no sabías el significado de esa palabra, troglodita, que una vez lo vi en una evaluación, ¿no? Significa cavernícola, ¿no? A las cavernas en esa época, como eran una especie de hogar, vivienda, y como en esa época era una época muy fría, solían llamarlos abrigos rocosos. Entonces el hombre que era nómade, se movía de un lugar para el otro de una forma muy constante. ¿De acuerdo? Muy rara vez se quedaba por mucho tiempo en un lugar. ¿Ya? Esto se cumplía de una forma mucho más pronunciada en los hombres andinos, los hombres que habitaban en la región andina. En los hombres que habitaban en la región costa vamos a ver más que van a ser trashumantes. Es decir, que durante, por ejemplo, las estaciones pues, de verano, ¿no? Y las estaciones de primavera suelen ellos concentrarse en el límite, en el litoral, en la costa, en las playas. ¿Por qué? Porque se dedican, como dice acá, al marisqueo y a la pesca con arpón. Pero el hombre costeño, durante las épocas de invierno y otoño, suelen irse ¿a dónde? Justamente a los lugares donde se concentra la flora y la fauna, las lomas, ¿no? Entonces, ellos son más nómades de tipo estacional, porque se mueven con los cambios de estación. Pero el hombre andino sí era un nómade nato. Él sí se movía a cada rato. ¿Por qué? Porque el clima donde él vivía verdaderamente era extremo y las condiciones y la abundancia de flora y fauna era prácticamente mínima, limitada. Los recursos eran muy pocos, eran escasos, por eso tenían que a cada rato moverse. Y obviamente, ¿por qué se movían? Porque sus presas, su carnada se movía. ¿Y por qué sus animales, que eran los animales que ellos cazaban, que eran sus presas, por qué se movían? Porque los glaciares estaban expandiendo y a veces cubrían la vegetación. Entonces los animales se veían obligados a desplazarse a otras zonas donde haya vegetación libre para poder comer. Y obviamente el hombre tiene que ir como prácticamente como un seguidor, ¿no? Tras sus presas. No puede quedarse ahí porque lamentablemente no es capaz de fabricar su propio alimento. ¿Y eso cómo se llama? Ya lo hemos mencionado en Poblamiento Americano. Se llama economía parasitaria, de consumo, de subsistencia, de dependencia, una economía predatoria, si lo quieres llamar de esa forma. Y el hombre, además de pescador y de marisquero, que era el hombre prácticamente de la costa, en la región andina se dedicaba a la caza de camélidos, básicamente, y también a la recolección, si por ahí encontraba, pues, algún ambiente del cual podría extraer vegetales. Pero en su mayoría se dedicaba, obviamente, a nivel de los Andes, a la caza. Pero lo malo era que esa caza, esa pesca, esa recolección y ese marisqueo eran indiferenciados, lo que le va a traer básicamente dos problemas. Como va a recolectar por recolectar, se va a llegar a intoxicar ¿con qué? Con plantas venenosas. Y por otro lado, como va a cazar por cazar, va a llegar un momento en el cual los animales no van a tener la capacidad necesaria y el tiempo que requieren para poder regenerarse. Y obviamente eso le va a chocar tanto al hombre que para el arcaico, que es el siguiente periodo que continúa luego del lítico, el hombre va a tener la obligación de cambiar su estilo de vida. ¿De acuerdo? Y ser ya no indiferenciado, sino ser un cazador y un recolector selectivo y cuidadoso. ¿Ya? Ahora, ¿qué características particulares realizó el hombre? Tenía creencias mágico-religiosas. En esta época van a aparecer los sacrificios humanos. El hombre va a empezar a realizar entierros, rituales,
sacrificios de niños, ¿de acuerdo? Porque va a haber una presencia de un pensamiento mágico religioso bien marcado, lo cual también algunas veces, según algunos autores y estudiosos, se ha reflejado pues en las pinturas rupestres, ¿ya? Que no solo servían para representar las escenas de caza, el chaco, por ejemplo, que era una estrategia de caza basada en un trabajo grupal y que se basaba básicamente en rodear, acorralar al animal para poder obviamente cazarlo con mayor facilidad y dejarle sin posibilidad de poder escapar de sus cazadores, ¿ya? Entonces, esa pintura rupestre tenía la función de ser un ritual de cacería, un fin didáctico de enseñar a los niños, pues, a cómo debían cazar cuando ya se vuelvan hombres y grandes, ¿no? Sino también tenía un fin mágico religioso también, ¿de acuerdo? También tenía un fin, un sentido mágico religioso. En manifestaciones artísticas, pues, destaca lo que te dije, pinturas rupestres y obviamente, al igual que los primeros pobladores americanos, estaban organizados en bandas endogámicas y patriarcales. ¿Qué quiere decir esto? Que las bandas eran reducidas en número. ¿De acuerdo? Prácticamente los miembros de una banda eran parientes, ¿no? Muy rara vez eran personas provenientes de otras bandas, porque también las pinturas rupestres servían, u otra utilidad que tenían las pinturas rupestres era para marcar territorio. Oye, esta es mi cueva, esta cueva me pertenece, yo estuve aquí, así que no tienes el derecho de poder invadir mi cueva. Entonces también era una señal para marcar territorio. Entonces, todas estas características que te expliqué, las vamos a volver a repetir cuando veamos y estudiemos cada evidencia, cada descubrimiento arqueológico relacionado con este periodo. Y ya lo vamos a hacer en una siguiente oportunidad. Así que, como ya te dije, de esta forma he tratado de resumir el primer tema y la primera parte del segundo tema. ¿De acuerdo? De esta forma ya voy a estar subiendo en los siguientes días este video y el video de la clase 3, ¿ya? Para que ya puedas tener ahí un referente si acaso quieras volver a revisar la clase, si algún aspecto no te quedó claro, ¿ya? Entonces yo me despido, ya será hasta la próxima y siempre, si por ahí en algún caso ven que la clase no se está grabando, siempre por favor háganme recordar. Ya chicos, muchas gracias y cuídense mucho, ¿ya? Y vamos a seguir avanzando, como les dije, con el curso de HP. Estamos recién en la unidad 1, pero estamos avanzando, yo creo, de una forma pausada, pero muy firme. No les estoy dando toda la información que ustedes necesitan y que muchas veces solo encontramos en los folletos más complicados de academia. Así que chicos, muy buenas tardes y me despido y conmigo pues será hasta la próxima. Muchas gracias.